a cargo de la doctora Karima González, Carlos Pérez Herrera y mi persona, Andrea Rodríguez, que voy a ser la moderadora, nuestro asesor, el doctor Policar. Y bueno, siguiente. Ok, como objetivos principales pues tenemos describir qué es el tumor de Wilms, destacar la importancia sobre conocer acerca del tumor de Wilms y conocer sobre el manejo del tumor. Siguiente. Esta es la tabla de contenido, no voy a leer cada punto, pero vamos a hablar un poquito sobre la introducción, la epidemiología, los signos y síntomas, las complicaciones postquirúrgicas que podemos tener y el tratamiento. Siguiente. Siguiente. Ok, como introducción, siguiente. El tumor de Wilms es el tumor renal maligno más frecuente en niños y ocupa el 5º lugar en frecuencia entre los tumores malignos de la infancia, tras las leucemias, los linfomas, los tumores cerebrales y los neuroblastomas. El tumor de Wilms ocupa el 2º lugar de los tumores abdominales más comunes detrás del neuroblastoma, y aunque existen formas hereditarias del tumor de Wilms, incluida una asociación con el síndrome de Beckwith-Wiedemann, la mayoría de los casos pues, son esporádicos y se presentan como masas abdominales. Cabe recalcar que a principios del siglo XX la supervivencia era aproximadamente el 5% y la mortalidad era extremadamente alta, pero a medida que ha avanzado la medicina, pues se ha visto que pasamos en el año 1960, que teníamos una supervivencia a 5 años del 20%, a la actualidad en donde la supervivencia a 5 años es del 90%. Siguiente. Entonces, el tumor de Wilms. Siguiente. ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? Es un cáncer embrionario que se gesta durante el desarrollo del tejido renal y está formado por células blastomatosas indiferenciadas, células epiteliales inmaduras y estroma, estructuras que van a estar todas presentes durante la nefrogénesis normal. Se han implicado alteraciones genéticas en la patogenia, pero en realidad la herencia familiar es responsable solo del 1 al 2% de los casos. Se ha identificado lo que es la lesión en el cromosoma del gen WT1, que es el principal, es un gen supresor del tumor de Wilms, y también una lesión del gen WT2, que es el segundo gen supresor para el tumor de Wilms. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, pues es un tumor de riñón más frecuente en lactantes y niños, y su incidencia es del 7.6 casos por cada millón de niños menores de 15 años o 1 por cada 10.000 infantes. En realidad el tumor de Wilms es bastante frecuente en nuestra población panameña y aproximadamente el 40% son esporádicos y el 100% de los tumores de Wilms bilaterales pueden estar asociados a restos nefrogénicos que se consideran que son lesiones precursoras. La edad media en el momento del diagnóstico es de 36 meses y la mayoría de los niños lo va a presentar entre los 12 y 48 meses. Los tumores tienden a aparecer antes en los niños que en las niñas y la incidencia va a empezar a disminuir a partir de los 6 meses con una disminución importante después de los 10 años. Siguiente. A continuación, la doctora Karima González nos va a ampliar un poquito más sobre los signos y síntomas, nos va a hablar del diagnóstico junto con su histología, la estadificación y el tratamiento del tumor de Wilms. Quisiera recordar que pueden hacer preguntas en el chat que posteriormente al final vamos a responder. Buenas noches a todos. Antes que nada, me gustaría iniciar mencionándoles un poco sobre la genómica en el tumor de Wilms. Tenemos lo que es el gen supresor WT1, como bien lo mencionó la doctora Andrea Rodríguez. Este gen se localiza en el cromosoma 11p13 y es el gen responsable del desarrollo de los riñones, del aparato genitourinario y también de los ojos. Las mutaciones en el gen WT1 origina alteraciones genitourinarias como lo son la criptorquidia y las hipospadias, y este va a aumentar el riesgo de tumor de Wilms. Cuando lo tenemos, vamos a tener una tasa de un 40% de probabilidad de tener el tumor de Wilms. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre lo que es los signos y síntomas. Dentro de los principales signos y síntomas vamos a tener una masa en el abdomen. Esta masa puede ser encontrada de forma incidental por los padres mientras se encuentra jugando con sus hijos, o también en un examen físico, un médico lo puede encontrar de forma incidental. También vamos a tener lo que es el dolor abdominal, vamos a tener la hematuria. ¿Por qué se va a producir esta hematuria? Porque vamos a tener una invasión del tumor, ya sea en el sistema colector o en el uréter.
También vamos a tener a la hipertensión, que esta va a ser secundaria a alteraciones del circuito de retroalimentación de la renina y la angiotensina. Existen otros síntomas que son menos frecuentes y solamente lo vamos a tener en el 10% de los casos de tumor de Wilms, como lo son el varicocele, una hepatomegalia, y esta se va a producir por obstrucción de las venas hepáticas. También vamos a tener ascitis e insuficiencia cardíaca congestiva. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico del tumor de Wilms. Como bien mencionó mi compañera Andrea, vamos a tener algunos síndromes que se van a relacionar con el tumor de Wilms. En este caso, se recomienda hacer cribado a través de un ultrasonido. Lo primero que vamos a hablar es sobre el ultrasonido. Este nos va a ayudar a saber si es un tumor de Wilms o un, o un nefroblastoma o un neuroblastoma. Entonces, aquí también vamos a saber si este es de naturaleza quística o si es de naturaleza sólida. Luego de esto, también podemos utilizar una tomografía computada, ya que este nos va a ayudar a diferenciar si es un neuroblastoma, si es una adenopatía o si estamos teniendo una metástasis. También se puede utilizar lo que es la resonancia magnética, pero no obstante se prefiere la utilización del ultrasonido. Quiero destacar aquí que es muy importante realizar una radiografía de tórax, ya que una de las principales metástasis que realiza este tumor es a los pulmones. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar esta imagen que es una tomografía computada en donde podemos observar un tumor de Wilms. Donde observamos las tres flechas, vamos a ver que es un signo de la garra que nos indica que ahí estamos teniendo este tumor. La siguiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la histopatología. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener dos tipos de histopatología, una con signos favorables y otras con signos desfavorables. Dentro de los signos favorables tiene que cumplir con tres características. La primera, que debe tener blastema. El blastema es una masa de células indiferenciadas de la que deriva un órgano o tejido determinado. Vamos a tener estroma y células epiteliales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tumor de Wilms con diferenciación de predominio de células epiteliales. Este va a tener un comportamiento menos agresivo y suele encontrarse por lo general en un estadio 1 si se diagnostica de forma temprana. Ahora, el tumor de Wilms con diferenciación de predominio de blastema suelen caracterizarse porque son más agresivos y se asocian con una enfermedad más avanzada. Entonces, cuando tenemos un tumor de Wilms que va a ser desfavorable, vamos a ver que este va a tener los signos que lo van a definir, van a ser la anaplasia y el sarcoma de células claras o tumor rhabdoide. Entonces, el tumor anaplásico de Wilms puede ser focal o puede ser difuso y se va a asociar con un mayor riesgo de recidiva tumoral y de resistencia a la quimioterapia convencional. La siguiente, por favor. Aquí en esta imagen podemos observar las células de blastema que lo indican la flecha roja. También vamos a observar el epitelio, los tubos o quistes con epitelio cilíndrico o cúbico. Y aquí podemos observar cómo se observaría el tumor de Wilms en un riñón. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la estadificación. La siguiente. Bueno, como podemos observar, es muy importante estadificar el tumor de Wilms, ya que a través de esto vamos a ver la terapéutica que se le va a aplicar a este paciente y el pronóstico que puede tener este tumor. Vamos a ver que existen dos sistemas de estadificación. Uno que es el International Society of Pediatric Oncology y el otro que es el National Wilms Tumor Study Group. Entonces, estos dos van a hacer la estadificación de maneras distintas. Primero vamos a hablar del CIOP, que se basa en la quimioterapia preoperatoria para mejorar la tasa de curación y la supervivencia de la enfermedad a 5 años. Este va a evaluar la presencia de metástasis, los estudios de imágenes y la quimioterapia que antecede a la cirugía. Mientras que el NWTSG, este se va a encargar de recolectar la historia clínica, quirúrgica, la histopatología obtenida al momento de la resección. Este va a realizar una estadificación del paciente antes de realizar la quimioterapia. Lo bueno de este sistema es que nos evita radiar al paciente o darle quimioterapia al paciente sin tener beneficio alguna de esta. En esta imagen podemos observar la definición del tumor de Wilms y el estadio en que se encuentra. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento.
Ok, el tratamiento se va a dividir en dos. Vamos a tener la cirugía y dentro de la cirugía la dividimos en dos también, que puede realizarse una nefrectomía radical versus una nefrectomía parcial. Luego de esto o anterior a esto, dependiendo del sistema que utilicemos, vamos a utilizar la quimioterapia. ¿Cuál es la quimioterapia que más se utiliza? Sería la vincristina más la dactinomicina más doxorubicina. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre el tratamiento quirúrgico. Es necesario realizar una exploración quirúrgica para saber la estadificación del tumor. En este caso, vamos a hablar primero de la nefrectomía radical, que es la primera imagen que observamos hacia la mano izquierda. Hay que obtener una resección en bloque con márgenes libres del tumor, puesto que la contaminación y la salpicadura tumoral constituyen posibles recaídas locales. La nefrectomía parcial se reserva para pacientes en los cuales el tumor solo afecte a uno de los dos polos renales. No hay signos del tumor en el sistema colector o afectación vascular. Deben existir márgenes limpios entre el tumor y las estructuras vecinas al tumor y el afectado debe presentar una función apreciable. Menos del 5% de los pacientes cumple con estos criterios y se ignora esta técnica que no se sabe todavía si aporta un beneficio a largo plazo. Por ende, la cirugía que se prefiere es donde quitamos todo el riñón, que esta sería la nefrectomía radical. Entonces, el muestreo de los ganglios linfáticos, iliares, paraórticos y paracaos son necesarios para saber la extensión que está teniendo la enfermedad. La cirugía con preservación de las nefronas se guardan para niños con un riñón solitario o con un tumor de Wilms bilateral. En estos casos se puede realizar quimioterapia preoperatoria para inducir una contracción del tumor, es decir, que éste se reduzca y fomentar una resección completa. Aquí en esta imagen podemos observar, como ya les mencioné, cómo se realiza una nefrectomía radical y cómo se va a realizar una nefrectomía parcial. La siguiente, por favor. En esta imagen que les traigo aquí podemos ver que según la estadificación que tenga el tumor se van a realizar los distintos regímenes de quimioterapia para el tratamiento del tumor de Wilms. Y quiero destacar también que las dosis para todos aquellos infantes que sean menores de 11 meses se deben dividir a la mitad de las dosis que se muestran en esta imagen. La siguiente. Ok, antes de continuar con el webinar, me gustaría resaltar 3 perlas que la doctora Kerima mencionó. Una de ellas es que el tumor de Wilms es una tumoración abdominal asintomática, usualmente, y en algunos casos va acompañada de hipertensión arterial. Cuando encontramos a un paciente de este tipo, debemos realizar un ultrasonido y posteriormente el gold estándar es la tomografía computarizada abdominal. También es obligatorio hacer una prueba de imagen de tórax, que es una radiografía torácica, para investigar pues, si hay alguna afectación pulmonar. Y por último, hay que recordar que se asocia con aniridia, hemipertrofia y malformaciones geniturinarias. Entonces, para continuar, el doctor Carlos Pérez Herrera va a hablarnos un poquito más sobre las complicaciones, el pronóstico y los últimos avances que hemos tenido en la medicina sobre el tumor de Wilms. Muy bien, buenas noches. Hablaremos sobre las complicaciones. Hablando sobre las complicaciones, tenemos los tumores irresecables, la extensión intravascular, las complicaciones quirúrgicas y los factores de riesgo para tener más complicaciones. Lo más común, las complicaciones quirúrgicas. Para hablar de ello, debemos hablar de los estudios del National Wilms Tumor Study, que junto a la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y el grupo de oncología de Estados Unidos evaluaron juntos 3.335 pacientes, de los cuales 534 presentaron complicaciones. Podemos decir que el porcentaje de complicaciones fue de un 12.7% en total, de los cuales la obstrucción intestinal fue la complicación más frecuente con un 5.1%, seguido de la hemorragia profusa con un 1.9%, infección de la herida quirúrgica en 1.9% y lesión vascular en un 1.5%. Entonces, significativamente tenemos que las complicaciones pueden ser frecuentes, 1 cada 10 pacientes con tumor de Wilms, y la que más se presenta, la obstrucción intestinal.
Dentro de los factores de riesgo que aumentan las complicaciones quirúrgicas es la extensión intravascular del tumor hacia la vena cava inferior o a la aurícula, una nefrectomía realizada desde una incisión en flanco o de una incisión paramediana, si el diámetro del tumor es mayor de 15 centímetros y si la resección del tumor es realizada por un cirujano general en vez de un cirujano pediátrico o un urólogo pediátrico. Podemos decir que, como dijo la doctora Kerima González, el tratamiento con quimioterapia se utiliza vincristina, dactinomicina y doxorubicina. Y el estudio de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica señaló que utilizando quimioterapia previamente a la nefrectomía, se reportó un 8% de complicaciones. Y de todas maneras, de este 8%, el 3.7% correspondía a la obstrucción intestinal y un 2.8% correspondía a ruptura de tumor. Siendo con otras complicaciones, tenemos los tumores irresecables, que cuando tenemos un tumor irresecable, el procedimiento a seguir es tomarle una biopsia al tumor y de los ganglios linfáticos regionales, seguido de tratamiento con quimioterapia antes de un segundo intento con la resección. Entonces, ¿qué es un tumor irresecable? Un tumor irresecable es un tumor con extensión de trombo tumoral a la vena cava inferior, un tumor que involucra estructuras contiguas y la única manera de remover el tumor y el riñón es remover otras estructuras como el vaso, el páncreas, el colon, exceptuando la glándula suprarrenal y el diafragma. Tumores bilaterales, tumores en un riñón solitario y compromiso pulmonar por metástasis extensa. El tratamiento con quimioterapia previo a la cirugía ha demostrado reducir el tamaño del tumor, lo que puede hacer que la resección sea más fácil. Entonces, hablando de la extensión intravascular, que ya hablamos que es cuando el tumor, hay un trombo tumoral que llega a la vena cava inferior o a la aurícula, la identificación de la misma se hace mediante una radiografía preoperatoria o durante la exploración, que es crítica para evitar émbolos tumorales durante la movilización del riñón. Entonces, en el National Wilms Study 4 se describieron unos 165 pacientes de 2.735 en total que presentaron esta complicación y 69 pacientes recibieron quimioterapia preoperatoria, de los cuales en total 5 pacientes tuvieron complicaciones, de las cuales hubo un embolismo tumoral, una progresión del tumor, 3 casos de distrés respiratorio y lamentablemente un paciente falleció. Bueno, ahora hablaremos sobre el pronóstico del tumor de Wilms, que hablando del mismo tumor y ya después que el paciente haya sido tratado, el tumor de Wilms afecta el estado general del paciente, su función renal, su función cardíaca, pulmonar, la probabilidad o la viabilidad de un embarazo futuro y la aparición de malignidades secundarias. Entonces, en este estudio que les muestro aquí, es un estudio del Cotton Peterson, donde habla de la mortalidad temprana y la mortalidad tardía. Es un estudio de 11.157 niños diagnosticados con tumor de Wilms. Este estudio nos dice que la sobrevida a 5 años del tumor de Wilms o sea, la mortalidad es de un 12.7%. De 6.185 pacientes, 800 fallecieron antes de los primeros 5 años. Y la sobrevida después de estos 5 años es mejor, es de un 2.75%. Pero aquí yo traté de seguir buscando un poco más sobre este estudio y no lo encontré porque habla sobre más allá de 5 años, pero no menciona 5 años hasta dónde, de 5 a 10 años, 5 a 15 años, 5 a 20 años, solo ahí dice 5 años en adelante, así que al final todos los niños cuando crezcan van a morir, así que no sé cuánto sea la validez de esta métrica, pero es importante saber que desde el momento del tratamiento a 5 años, la mortalidad es un 12.7%.
Bien, entonces, ahora hablando de los últimos avances, en los últimos años los pacientes con recaída de tumor de Wilms han sido tratados con diversas terapias en desarrollo basadas en buenas respuestas en modelos preclínicos, pero hasta la fecha ninguno de los resultados preclínicos se han podido trasladar a los resultados in vivo. Entonces, aquí les presento un artículo que fue publicado el 10 de mayo del 2020 en el Journal of Clinical Oncology, donde dice que la combinación de vincristina e irinotecan han sido efectivas en modelos preclínicos como clínicos. El estudio indica que la combinación de estos fármacos, o sea, la vincristina y el irinotecan, produce una alta respuesta en pacientes con tumor de Wilms difuso anaplásico y mejora el resultado de los pacientes en etapas de 2 a 4. Sin embargo, produce mayor toxicidad que el estudio del National Wound Study Group 5, por lo cual se necesitan más investigaciones con modificaciones de las dosis de los medicamentos para disminuir su toxicidad. Y en imagenología, el uso de esta imagen que yo les muestro aquí no es un tumor de Wilms, sino es es otro estudio, no recuerdo cuál es realmente el diagnóstico de este paciente, pero se los puse aquí para que vean una urografía con resonancia magnética. Y la importancia de esto es que en Dinamarca, por eso allí la bandera de Dinamarca, existen unos urólogos, los doctores Elrich y el doctor Godzinski, que hablan que la urografía con resonancia magnética en tiempo real puede ayudar para el planeamiento de la cirugía para preservar el riñón. Recordamos que la doctora Kerim habló de la nefrectomía total y la nefrectomía parcial, una nefrectomía para mantener o conservar el riñón o nephron sparing surgery. Estos doctores dicen que una urografía con resonancia magnética puede ayudar al cirujano al momento de planear la cirugía. Sin embargo, todavía su utilidad clínica no se ha podido explorar en su totalidad, pero eso son lo último que se ha visto hasta el momento. Gracias. Como conclusiones, debemos recordar que el tumor de Wilms es un tumor renal maligno más frecuente en niños, que su incidencia va en niños desde los 12 hasta los 48 meses, con un pico a los 36. Es necesario conocer sobre el tumor de Wilms, ya que ocupa el segundo lugar de tumores abdominales más frecuentes en niños, y dentro de los signos y síntomas que debemos reconocer son una masa palpable, dolor abdominal e hipertensión en los infantes. El tratamiento pues es quirúrgico y se puede realizar una resección completa del tumor, que es una nefrectomía radical, y utilizar quimioterapia dependiendo del protocolo que se utilice. Siguiente. Siguiente. Estas son las referencias que nosotros utilizamos. Y bueno, me gustaría agradecer al doctor Policar, a la doctora Paulette Serrano, que es residente de cirugía pediátrica, y al doctor Ale Jou, residente de cirugía general, por haber estado presentes, y pues abro el espacio para que cualquiera de nuestros compañeros, si tiene alguna pregunta, lo haga a través del chat, y también les cedo la palabra por si desean realizar alguna intervención. Ok, la estudiante Shalina nos pregunta cuáles son los síndromes que predisponen a desarrollar el tumor de Wilms. Ok, hay algunos síndromes que predisponen para el desarrollo del tumor de Wilms. Dentro de estos vamos a tener el Beckwith-Wiedemann, que va a ir con macroglosia, macrosomía, defectos en la línea media abdominal e hipoglucemia neonatal. También vamos a tener el síndrome Li-Fraumeni, que va a ser una mutación de la línea del gen P53, que va a tener una predisposición a distintos tipos de cáncer. También vamos a tener el Dennis-Drash, que esta
esta va a ser una digenesia gonadal, puede tener nefropatía también y tumor de Wilms. Y por último, vamos también a tener el síndrome WAGR, que este se utiliza para nombrar una cantidad de malformaciones que vamos a tener la anhidria, la hipertrofia, mutaciones genitourinarias, el retraso mental, y este se va a asociar un 10% con el tumor de Wilms. Doctor Policar, disculpe, pero no se le escucha. No se oye nada. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Es el micrófono que no tenía. Ya me quité el micrófono. Que todos estos síndromes que dice Kerima, aún así, el tumor de Wilms es esporádico. Y estos síndromes son bien raros. Y de todos los tumores de Wilms que vemos, sigue siendo un porcentaje mínimo que estén asociados a otros. ¿Algún otro comentario? Al parecer no hay más preguntas, doctor. Okay. Yo sí tengo unos comentarios para aclarar conceptos. Y eso lo estuvimos comentando con ustedes en la rotación, ¿verdad? ¿Cuáles, puedes dejar de compartir pantalla, por favor? ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en niños? Los tumores cerebrales, después tenemos los hematológicos y después irían al revés, perdón, ajá. Los primeros son los hematológicos, luego los tumores cerebrales y después vendría el neuroblastoma. Sí. Los renales, perdón. Los tumores más frecuentes en niños son las leucemias y los linfomas. En segundo lugar son los tumores del sistema nervioso central. Y después entonces vienen riñones y otro tipo. El tumor sólido más frecuente sí son los tumores del sistema nervioso central, porque los tumores hematológicos son de células, ¿no? Pero los tumores más frecuentes son las leucemias y los linfomas lejos, y después viene el resto, ¿no? Cuando hablamos de tumor de Wilms, también es sinónimo un nefroblastoma, nefro de riñón. Pero el tumor de Wilms es un tipo de nefroblastoma, es un tipo de tumor renal. Y dentro de los tumores renales, el tumor de Wilms es el más frecuente en la edad pediátrica. O sea que ustedes pueden tener otro tipo de tumores renales que no son el tumor de Wilms. Por ejemplo, el tumor de células claras, el rhabdosarcoma renal. O sea, hay otros tipos de tumores renales que también se ven en la edad pediátrica. Pero el tumor de Wilms es el más frecuente de la edad pediátrica. Difícilmente ustedes van a ver un adulto de 30 años con un tumor de Wilms. No, esto se ve en la edad pediátrica. ¿Qué otra cosa? Y el tumor de Wilms es el que tiene mejor pronóstico dentro de los nefroblastomas, que son los tumores renales. ¿Ok? Aclarando conceptos, para que estén claritos, ¿no? O sea, hay muchos tumores renales. Este es el más frecuente de la edad pediátrica. Otra cosa, hablaron muy bien, dijeron que habían dos grupos. Vamos a hablarlo clarito. Está el grupo gringo y está el grupo europeo. El grupo gringo es el Children Oncology Group y el grupo europeo es el de la CIOP, Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Y el grupo gringo aboga más por la intervención directa y después darle quimioterapia. En cambio, el grupo europeo aboga más por darle primero quimioterapia a todos los pacientes indistintamente de su clasificación y después hacer la cirugía. Ustedes hablaron de la nefrectomía parcial, pero no es lo usual. Lo dijeron, lo usual es hacer una nefrectomía total. Hay dos situaciones que ustedes pueden hacer una nefrectomía parcial. Cuando el tumor mide menos de 4 centímetros, o sea que tendría que ser un hallazgo muy incidental, muy raro, porque la mayoría de los niños, como ustedes mencionaron, se hace el diagnóstico cuando se palpa. Cuando se palpa ya es una bola bien grande. Y la segunda situación en la cual hacemos nefrectomías parciales es cuando hay tumor de Wilms bilateral.
¿Ok? Claro, se hace nefrectomía parcial de un lado y parcial del otro para tratar de preservar la mayor cantidad de tejido renal. No puede hacer nefrectomía de los dos lados, ¿no? Entonces, solamente aclarando conceptos. Y la quimioterapia dependerá mucho del estadio, del tipo de tumor, si es unilateral o bilateral, o si tiene metástasis. Y el principal sitio, ustedes lo mencionaron, es pulmón, por vía hematógena. Eso sí lo mencionaron. ¿Okay? Solamente aclarando ciertos conceptos. Nada de esto se lo tienen que aprender de memoria, pero tienen que saber que esto existe. Ahora, lo que existe hoy no es lo mismo que había hace 5 años. Y lo que está hoy día en las sociedades probablemente va a cambiar dentro de 5 años, debido a los estudios, a la aparición de nuevas drogas y otras cosas, ¿no? Así que sí, lo que es hoy no es lo mismo que había hace 5 años. Esto cambia con los días. La sobrevida en un tumor de Wilms, que es el más favorable en la edad pediátrica, es arriba del 85%. Eso sí lo mencionaron también. Es bastante alta. A diferencia de otros tumores renales que puede ser menor la sobrevida. Y el diagnóstico casi siempre lo hace el que baña al niño, porque él toca la panza del niño y dice, oye, aquí ya hay como una bola. Entonces, él no le hacen caso a veces hasta que insiste, o el pediatra en el consultorio dice, oiga, este niño está como panzón. Entonces le hacen un estudio y el diagnóstico casi siempre se hace por ultrasonido, confirmado posteriormente por tomografía, pero hoy día estamos utilizando más resonancias también. La edad, para que se acuerden de una manera general, el diagnóstico se hace alrededor de los 4 años, entre los 3, 4, 5 años. Cuando vemos un tumor renal al año o 2 años, hay que esperar el ojo porque probablemente puede ser otro tipo de tumor renal que no es Wilms. No significa que no sea Wilms. Y cuando tenemos un niño de 10 años con un tumor renal, probablemente no sea un Wilms, sea otra cosa. No quiere decir que no existan los tumores de Wilms a los 10 años, pero lo usual es a los 4, 3, 4, 5 años, que ustedes lo mencionaron. ¿Okay? Voy a compartir pantalla. No sé si... a ver, espérate. Voy a poner aquí, compartir pantalla. De esto. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces estoy abriendo, ampliando esto. Opa. No, se fue. Vamos otra vez. A ver si puedo sacar esto de aquí. Y vamos a ponerlo así. Esto estamos haciendo, esto es una me puse a revisar muchas imágenes, hice un resumen de varios casitos. Se lo voy a poner como me salieron. Este es un tumor renal, miren el tamaño que tienen estos tumores. Esto que ven aquí, ¿ven mi cursor? Esto que está aquí abajo es el hilio renal. Por aquí es donde está la arteria y la vena. Y este es el tamaño que tenía este tumor renal. Miren que pierde totalmente la anatomía del riñón. Aquí van a ver una imagen que no, aquí está. Esto que ven aquí es un tumor renal izquierdo y este que está aquí más es el riñón derecho. Y ven el gran tumor renal izquierdo y solamente tiene un pedacito de riñón. Todo el resto es tumor renal. Este paciente, debido al tamaño, y si ven acá del lado derecho, también tenía nódulos. Este era un tumor de Wilms bilateral. Y miren el tamaño de los tumores ya después de que empezaba la quimio. Este es el gran tumor y solamente había un pedazo aquí pequeño de riñón. Y aquí, este es el tumor después de la quimioterapia. Miren la gran reducción de tamaño del tumor. Se le hizo nefrectomía izquierda y después se le hizo nefrectomía derecha. Después en los controles había crecimiento de algo en el lado derecho. Entramos a resecarlo porque pensamos que era una recurrencia, al final era una fibrosis. Aquí este es un tumor renal. Si bien aquí ven cómo se sale el tumor, es amorfo, no siempre crece. Y esto que ven aquí ligado, este es el ureter. Y aquí ven los vasos en el hilio renal. Este es otro niño. Miren el gran crecimiento, una niña, el gran crecimiento de la masa a nivel abdominal. Esta niña tenía hasta metástasis pulmonares y todo tipo de metástasis. Ahora está cargando.
Y miren qué tarde llegó. Cuando empiezan a crecer estos tumores, crecen bastante rápido. Bastante rápido. Y la mamá dice, no, pero ya estaba bien hace 2 meses y de repente empieza a crecer. Y este es el tumor ya resecado, ya la última imagen. Aquí que les voy a poner. Miren el tamaño de mi mano y el gran tamaño del riñón. O sea, eran 2, 3 veces la mano mía. Esto que está pegado acá arriba, el doctor lo mencionó. En los casos complicados, hay que resecar cola de páncreas y hacer una nefrectomía ampliada. Bueno, esto que está aquí es el vaso de la niña. El vaso, lo más probable es que tenga la cola del páncreas por atrás, y este es el gran tumor renal del lado izquierdo de esta niña, ¿no? Y ven aquí, es esto que está acá. Solamente quería compartirle estas imágenes. ¿Alguna pregunta sobre tumor de Wilms o tumores renales? Recuerden, la principal tumores en pediatría son los leucemias y linfomas, luego los tumores del sistema nervioso central, y después entonces vienen tumores renales, tumores hepáticos y esas cosas. Muchas gracias, doctor, por las imágenes, que no hay tantas en internet. Y bueno, si no hay más preguntas de parte de los estudiantes. Quiero agradecerles la asistencia a todos. Realmente tenemos buen quórum. Yo sé que son horas tardes para ustedes, pero creo que todas estas charlas realmente les sirven para ampliar su conocimiento. Así que bueno, para Andrea y Keirima, bueno, las veo mañana temprano, que tenemos bastantes casos. Y a los demás, a todos los que han rotado, a Jinjin, a Liao, a Mía, a todos ustedes, bueno, gracias por rotar, y por ahí los espero a los que vengan también a rotar con nosotros. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.